Génesis 39:1. Y descendió José a Egipto, lo compró Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces vemos cómo cuenta la Biblia que José fue vendido a Potifar. Ya no había remedio para eso, estaba ya todo dispuesto para que él trabajara para Potifar, cuando él no quería, no fue por su mismo voluntad, por su mismo querer ir a servir a Egipto. Génesis 39:2. Mas el Señor fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor, el egipcio. Entonces vemos que a donde quiera que había ido José, Dios lo prosperaba. No iba en su propia voluntad, pero hacía las cosas de tal forma, en obediencia a Dios, que era bendecido. Génesis 39:3. Y vio su señor que el Señor era con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Entonces vemos que tenía testimonio Potifar de que José era un siervo de Dios, que todo lo que él ponía en su mano era prosperado, era bendecido, era de mucho agrado para Potifar. Génesis 39:4. Allí hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó a su poder todo lo que tenía. Entonces vemos cómo se fue ganando la confianza de Potifar, y dice que le entregó en su mano todo lo que tenía. Génesis 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces vemos que era una bendición para Potifar el que José estuviera al frente de todo, porque él veía la bendición tan grande que era sobre él. Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces dice que tenía José, dice que le gustaba que José le sirviera, porque veía la prosperidad en él, y dice que también veía que era de muy bonito semblante, que era muy hermoso, tenía mucha presencia. Génesis 39:7. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor alzó sus ojos sobre José y dijo: duerme conmigo. Entonces vemos que de lo atractivo que era, de lo bonito, dice que la mujer de Potifar empezó a mirarlo con otros ojos, y lo acosaba para que durmiera con ella. Entonces no le importaba que su esposo pudiera de pronto enterarse, no, era una mujer sin temor de Dios, solo le importaba lo que quería conseguir, y era que José durmiera con ella. Génesis 39:8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Entonces vemos cómo dice aquí la palabra de Dios que dice que no quiso, se negó a hacer lo que esta mujer quería, porque no quería traicionar. Le decía a él que él ha puesto mucha confianza en él, que no iba a defraudar esa confianza de Potifar. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Entonces le dice que era demasiada confianza, que no podía defraudar esa confianza que había puesto Potifar, y que todo tenía acceso menos a ella. Y que también lo que pensaba era no defraudar a Dios. Esto debe ser nuestro sentir, el sentir de todo cristiano, es que ante todo no defraudar a los demás, pero también no defraudar a Dios. Génesis 39:10. Y fue
que hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces dice que ella estaba acosándolo, estaba convenciéndolo, hablándole cariñosamente, pero dice que él no quería acostarse con ella, la escuchaba, pero no quería en ningún momento acostarse con ella. Génesis 39:11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa de allí. Entonces dice que él entró normalmente a hacer su oficio, pero ella estaba acechándolo. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en su mano y huyó y salió fuera. Entonces vemos que esto lo hace solamente un siervo de Dios, que ella quería obligarlo y él simplemente salió corriendo porque era mejor salir de esta prueba, de esta tentación, que quedarse allí a esperar a ver qué pasaba. Génesis 39:3. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Génesis 39:14. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, y vino él a mí para dormir y yo di grandes voces. Entonces vemos cómo dice que ella lo calumnia, que ella va y lo acusa, pues al quedarse con su ropa, al ver que no pudo conseguir por las buenas, ya quería entonces infamarlo, quería acusarlo de cosas que no eran así, calumniarlo. Génesis 39:15. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Entonces vemos que lo calumnia duramente, dice que dejó sus ropas al ver que ella no quería, cuando la historia en realidad fue lo contrario. Génesis 39:16. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Génesis 39:17. Entonces le habló ella semejantes palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Entonces vuelve y le pone la queja a su esposo, ya con testigos, los testigos que ella había armado, todo, para difamar la vida de José. Génesis 39:18. Génesis 39:19. Y sucedió que cuando oyó su señor las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, si me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Entonces vemos que, claro, al escuchar Potifar semejante descaro, semejante desfachatez, dice que se encendió en ira. Génesis 39:20. Y tomó su señor a José y le puso en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Entonces vemos que Potifar no pudo resistir, lo envió a la cárcel porque tenía ira contra él. Antes no mandó a hacerle nada, que es la reacción normal de todo hombre. Vemos que dice que lo metió en la cárcel. Génesis 39:21. Mas el Señor fue con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. Entonces vemos que cuando nosotros somos calumniados, cuando no es cierto lo que dicen de nosotros, cuando somos vituperados, pero es por causa de la bondad, por causa de la santidad, no por causa de un pecado, como Dios nos exalta. Dice que Dios fue con él y estuvo también en la cárcel con él. Génesis 39:22. Y el príncipe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que hacían allí, y él lo hacía. Entonces vemos cómo donde quiera que llegaba José, como era un hombre totalmente bendecido por la presencia de Dios, por la obediencia, por su carácter justo, por su carácter sumiso, dice que también allí en la cárcel, dice que fueron entregadas en sus manos los presos, las personas más importantes de allí, de aquel lugar,
responsabilidades en su mano, ya que veían en él su entrega, todas las cosas bonitas, los dones y los frutos de Dios que habían en él. Génesis 39, 23. No veía el príncipe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor era con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Entonces vemos cómo es bonito la vida de José, ver que todo lo que el diablo, por medio de sus hermanos cuando lo vendieron, por medio de cuando fue a Egipto, fue exaltado, luego cuando fue a Potifar, en todo momento, José era bendecido de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Por su obediencia, por su carácter tranquilo y en paz y su carácter de obediencia.